Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el detector de emisión atómica. Mi grupo está conformado por Cristian Galvis, Luis Vidal, Nicole Torres, Valentina Díaz y Catalina Beca. Es el único detector de emisión atómica para cromatografía de gases disponible en el mercado. Este detector permite analizar prácticamente todos los elementos volátiles excepto el helio de gas de portador con alta selectividad y unos niveles de sensibilidad de pocos picogramos. El detector de emisión atómica utiliza helio como gas portador para aportar la muestra en el cromatógrafo de gases, que debe contener niveles bajos de impurezas de agua y oxígeno, ya que estos elementos pueden interactuar con la fase estacionaria y provocar problemas como un elevado ruido de línea base y purga de la columna del cromatograma de gases de salida, lo que daría resultados imprecisos. Además, el detector de emisión atómica utiliza un plasma de helio que requiere helio de un nivel muy alto de pureza debido a su sensibilidad. A veces se emplea un gas reactivo que al evitar que se deposite o lienzo de la lámpara o el tubo de descarga aumenta la sensibilidad del detector de emisión atómica. En la GCAED se suele usar helio a la salida de la columna para aumentar el caudal que entra el detector, de ahí que sea común la calibración rutinaria del analizador usando una muestra de calibración. Las principales ventajas de utilizar un detector de emisión atómica son análisis y detención de más de 26 elementos, respuesta equimolar, bajos límites de detención, permite la cualificación y cuantificación, la compatibilidad para análisis rutinario y de investigación, temperatura de uso de hasta 450 grados, la detención de multielementos en un solo GC, análisis de multielemento SINDIS, screening de elementos antes de su análisis por MC, búsqueda rápida de compuestos, calibración independiente del compuesto. Pasaré a decir la función para el detector de emisión atómica. Y es que en la cromatografía de gases, el detector de emisión atómica o GCAED se emplea en el análisis de la gasolina, el diésel, el petróleo y los contaminantes medioambientales del suelo, el agua y los efluyentes y el análisis de compuestos orgánicos volátiles del agua. En esto implica el uso de la espectroscopia de emisión atómica para detectar elementos que a medida que abandonan la columna del cromatógrafo de gases. Las partes del detector de emisión atómica son la entrada de gas portador y reactivo, la columna, el plasma, la entrada de energía, la salida de agua, la red de difracción, el colimador y el espejo. En este dispositivo, el gas de salida de la columna se introduce en un plasma de helio mantenido por inducción de microondas, el cual se acopla en un espectrómetro de emisión de series de diodos. La alta temperatura alcanzada en el interior del plasma, varios miles de grados, es suficiente para ionizar totalmente todos los átomos de la muestra y obtener de esta forma sus espectros de emisión. La radiación emitida se colima y se refleja en una red de difracción, descomponiéndose en sus longitudes de onda individuales, y se recoge en una fila de diodos capaz de detectar el rango de 170 a 837 nanómetros. Unos ejemplos pueden ser como el guardaflama, que en la remoción del mismo tenemos que abrir parcialmente el guardaflama y removerlo hacia la derecha. En su mantenimiento tenemos que lavarlo con agua y jabón y dejar escurrir del todo, así como invertir el mismo procedimiento de remoción para volverlo a colocar. En el quemador tenemos que la remoción del mismo es apagar la flama, esperar unos minutos para que ese mismo se enfríe y no podernos hacer daño con la misma parte. Abrir el compartimiento del quemador, desconectar la llave del quemador y presionar el botón de liberación del mismo quemador en el costado izquierdo de la cámara de rociado. Para limpiar la ranura del quemador hay que primero
remover el quemador, insertar una tarjeta de limpiado del quemador dentro de la misma ranura y pues remover cualquier depósito que en este se encuentre hacia afuera. También tenemos como por ejemplo el tapón de alivio de presión, el cual tenemos que inspeccionar el empaque del mismo tapón de alivio de presión regularmente. Cuidados del mismo equipo. A. Colocar el instrumento en un lugar donde no esté sujeto a vibraciones, calor excesivo, humedad o luz directa. B. Proteger el instrumento del polvo. Nunca tocar las superficies tales como sensibles y seguir las instrucciones que da el fabricante para la limpieza de los mismos componentes o partes. C. Permitir que el instrumento se caliente antes de hacer algún procedimiento. Y D. Se debe hacer un chequeo periódico semanal del mismo equipo. Y asegurarse de que todas las partes del equipo estén limpias. Esto se debe hacer cada vez antes de su uso. Muchas gracias.